Mi nombre es Emma Vargas. Tengo 34 años y vi a mi padre congelarse en medio de un aplauso frente a 300 personas. Ocurrió en el Salón Municipal de Granville un sábado por la noche en octubre. Todo el pueblo había venido a honrar al misterioso inversionista que había salvado nuestra fábrica. Salvado 300 empleos, salvado los negocios de la calle principal que dependen de esos sueldos, salvado el cuerpo de bomberos voluntarios que funciona con las donaciones de las familias de la fábrica. Mi padre estaba de pie en la mesa VIP. Sus manos se juntaron 2 veces. Luego sus ojos encontraron al hombre en el escenario y todo se detuvo. Sus palmas quedaron suspendidas en el aire como una oración que no podía terminar. Pero para entender por qué ese momento lo rompió, necesitas saber lo que dijo 6 meses antes, la noche en que me dijo que mi prometido nunca sería bienvenido en su casa. Bienvenidos de vuelta a Venganza Familiar Silenciosa. Aquí es donde las familias van demasiado lejos y la persona que subestimaron responde. Si alguna vez alguien decidió tu valor basándose en un título de trabajo, esta historia es para ti. Deja un comentario y asegúrate de suscribirte. Granville, Indiana. Está a 65 kilómetros al sur de Indianápolis por una carretera estatal de 2 carriles que huele a diésel en verano y a barro congelado en enero. 8,000 personas, una preparatoria, 3 iglesias y Vargas Manufacturing, la planta de autopartes que emplea cerca de 300 de ellas. Mi padre, Roberto Vargas, construyó esa fábrica a lo largo de 30 años. Comenzó como supervisor de piso, ahorró cada cheque. Compró la planta cuando el viejo señor Kelly se jubiló en el 94 y la convirtió en el mayor empleador individual entre Bloomington y Columbus. En Granville, la gente lo llamaba señor Vargas en la cafetería, en la iglesia, en la gasolinera. Él la sentía como un hombre que se había ganado el título y tenía intención de conservarlo. Crecí en la casa de la colina Ridgecrest. 3 pisos, porche envolvente, el tipo de hogar que vigila un pueblo. El olor a aceite de maquinaria del piso de la fábrica estaba impregnado en las camisas de mi padre antes de que yo supiera lo que era el perfume. Mi madre, Gloria, presidía cada recaudación de fondos que tenía el pueblo. Mi hermana mayor, Natalia, se casó con un cirujano en Indianápolis y dejó de venir a casa salvo en los días festivos. Yo era la que me quedé. Fui a la Universidad Estatal de Indiana. Pasé el examen de CPA a los 24 años y esa misma semana firmé con Palmer y Gaines, la única firma contable en Granville. Firmé un contrato de arrendamiento de un apartamento de un dormitorio sobre la ferretería en la calle Elm. Mis padres no podían entenderlo. La casa tenía cuartos de sobra. Yo tenía una llave, pero había pasado 24 años bajo un techo donde cada decisión pasaba primero por mi padre, y necesitaba saber cómo se sentían mis propias elecciones antes de que alguien me dijera que estaban equivocadas. 3 años después, traje a alguien a casa. Fue entonces cuando aprendí cómo se sentían mis decisiones para ellos. Conocí a Andrés Briggs un martes en julio, cuando el sistema de aire acondicionado de Palmer y Gaines se descompuso durante la peor ola de calor que Granville había visto en una década. La oficina llegó a 33 grados Celsius al mediodía. Nancy en la recepción llamó a todas las empresas de HVAC en un radio de 80 kilómetros. Andrés llegó en una camioneta blanca con Briggs Clima estarcido en la puerta, el cinturón de herramientas ya puesto, y no le dijo una palabra a nadie hasta que el aire frío volvía a funcionar. Bajé a firmar la factura. Me entregó el portapapeles. Letra clara, piezas desglosadas, mano de obra a precio justo. Le estreché la mano para dar las gracias y capté el olor a aceite de compresor en su palma. No grasa, no suciedad, algo más agudo, químico y cálido. El olor de una máquina que volvía a la vida. No me lavé la mano por 1 hora. Empezamos a hablar en el restaurante al cruzar la calle la semana siguiente. Andrés tenía 33 años entonces. Alto, construido como alguien que carga condensadores escaleras arriba para ganarse la vida. Escuchaba más de lo que hablaba.
Cuando hablaba, cada oración aterrizaba en algo sólido, un hecho, un número, un plan, sin relleno. 3 años de cenas, excursiones de fin de semana y tardes tranquilas en el sofá de mi apartamento después, me propuso matrimonio. No en un restaurante, no en un viaje. En mi sofá después de arreglar el triturador de basura que había estado ignorando por 2 meses, con un anillo de titanio que había mandado grabar, hecho para durar. Dijo que quería un anillo que pudiera sobrevivir una obra. Le dije que sí, antes de que terminara la oración. Su teléfono sonaba constantemente. 3, a veces 4 identificadores de llamada diferentes, todos con Briggs en el nombre. Supuse que tenía muchos clientes. No estaba equivocada, solo que aún no conocía la escala. Llevé a Andrés a la casa de la colina Ridgecrest un domingo en abril. Natalia y su esposo Eduardo habían volado desde Indianápolis para el fin de semana. Mi madre puso la mesa con la vajilla buena. Siempre lo hacía cuando Eduardo visitaba. Le dije a mi padre que íbamos. Dijo que estaba bien. Andrés llegó directamente de una llamada de servicio. Entró usando su polo de Briggs Clima, logo azul marino en el pecho, nombre bordado sobre el bolsillo. No había tenido tiempo de cambiarse. Mi padre le estrechó la mano en la puerta con la precisión de un hombre que saluda a un contratista, no a un invitado. Gloria sonrió de la manera en que sonríe al repartidor. Cortés, breve, ya pasando a otra cosa. Eduardo le jaló la silla a Andrés, lo que fue considerado de su parte. Natalia se sentó al otro lado de la mesa, inclinó la cabeza y estudió a Andrés como se estudia un menú de restaurante cuando nada parece suficientemente bueno. La cena comenzó con mi padre hablando de la fábrica, un nuevo contrato con Tri-State Auto Group, planes de expansión, mejoras de equipo que había estado cotizando. Se dirigía directamente a Eduardo. Tú sabes cómo funciona la inversión de capital. Y, Eduardo, el mismo principio que construir una práctica quirúrgica. Y conducía la conversación más allá de Andrés, como una salida de autopista que nadie necesitaba. Andrés comió tranquilamente, le hizo un cumplido al asado de mi madre y no luchó por tener turno en la conversación. Después del postre, Andrés salió al porche a atender una llamada. Natalia se inclinó sobre la mesa. Entonces, Andrés, ¿cuál es el plan a largo plazo? ¿Vas a seguir haciendo lo que haces? Respondí antes de que él pudiera escuchar. Planea seguir construyendo. Natalia levantó una ceja. Mi padre se alejó de la mesa, llevó su plato al fregadero y dijo por encima del hombro: Parece un buen tipo, pero buen tipo no es un futuro, Emma. 2 semanas después, les dije a mis padres que estábamos comprometidos. Mi padre estaba de pie, junto a la isla de la cocina, leyendo el periódico de Granville. Café en la mano derecha. Lo puso con tanta fuerza que la manija se rajó. No hablas en serio. Puse la invitación sobre la mesada entre nosotros. Cartulina marfil. Tipografía sencilla. Emma Vargas y Andrés Briggs. Sábado a las 5. Arregla aires acondicionados, por el amor de Dios. La voz de mi padre no subió de tono. Bajó, como baja la voz de un hombre cuando cree que está diciendo algo tan obvio que no debería requerir volumen. ¿Sabes lo que va a decir la gente? Que la hija de Roberto Vargas se casó con un técnico de mantenimiento. Me quedé de pie al otro lado de la isla y sentí la encimera de granito fría bajo la punta de mis dedos. No discutí. No puedes razonar con alguien que no llegó a esa posición por razonamiento. El compromiso es el sábado a las 5. La puerta va a estar abierta. Me miró como si le hubiera presentado una cuenta que no debía. Yo no voy a cruzar esa puerta. Entonces no cruces. Tomé mi bolso y me fui. No miré atrás. No porque fuera valiente, sino porque ya había calculado este resultado 3 días antes, sentada en mi mesa de cocina, haciendo escenarios como hago auditorías. Probabilidades, variables, respuestas probables. Mi padre no buscó a Andrés en Google. No hizo una sola pregunta sobre su negocio, sus ingresos, sus planes. Un hombre que arregla cosas para otras personas, en la aritmética de mi padre, era un hombre que nunca tendría nada propio. Lo que yo sabía,
Lo que mi padre me había dicho en fragmentos a lo largo de 30 años de historias en la mesa era que su propio padre, mi abuelo, había sido soldador en el piso de Vargas Manufacturing y murió de silicosis a los 53 años. Roberto había trepado desde el piso de la fábrica hasta la oficina, y en su mente yo estaba arrastrando a la familia de vuelta hacia abajo. Mi madre llamó a la mañana siguiente. Su voz tenía ese tono cuidadoso que usa cuando entrega el veredicto de otra persona como si fuera el suyo. Cariño, tu padre está molesto. Quizás pospone unos meses. Deja que las cosas se enfríen. Estaba en mi escritorio revisando una auditoría de pequeña empresa. No cerré el archivo. Lo único que necesita enfriarse es la opinión de papá sobre mi prometido. Silencio. La gente va a hablar, cariño. Dejé que la oración reposara un momento. Que hablen. No vino al compromiso. Mandó un arreglo floral. Lirios blancos, caros, elegantes, con una tarjeta adentro. Te queremos. Esperamos que lo reconsideres. No, felicitaciones. No estamos contentos por ti. Reconsideres, como si hubiera presentado la declaración de impuestos equivocada y todavía tuviera tiempo de enmendar. Natalia mandó un mensaje esa tarde. Tengo algo en Indianápolis, pero honestamente, Emma, ¿eso es titanio? Una hora después mandó una lista con viñetas que llamó preguntas financieras para hacer antes de comprometerse. Dijo que ella y Eduardo las habían respondido antes de casarse y les evitó muchas sorpresas. Leí cada viñeta. Patrimonio neto, relación deuda-ingreso, potencial de ingresos a largo plazo, puntaje de crédito. Pensé en Natalia sentada en su casa de 5 habitaciones en Carmel mientras Eduardo trabajaba 70 horas a la semana. Y me pregunté cuál pregunta de su lista cubría la soledad. Esa noche, Eduardo me llamó desde su carro. Mantuvo la voz baja. Por lo que vale, creo que Andrés es sólido. No le digas a Natalia que dije eso. Le agradecí y colgué. Era lo más amable que alguien en mi familia había dicho sobre Andrés, y tuvo que ser susurrado desde un estacionamiento. Puse el teléfono sobre la mesa y empecé a acomodar las sillas. La fiesta de compromiso fue en Aldos, el restaurante italiano en la tercera calle, con paredes de ladrillo y lámparas de cobre. 40 invitados. Mis compañeros de Palmer y Gaines, Jessica del hospital, algunos de los técnicos de Andrés que se veían sorprendentemente bien con camisas de botones, algunos vecinos, algunos amigos de la universidad que manejaron desde Bloomington. 2 sillas vacías en la primera fila. Había puesto tarjetas con nombres en ellas. Roberto Vargas, Gloria Vargas. No las quité cuando quedó claro que nadie vendría a ocuparlas. Una mesera preguntó si debía retirar los cubiertos. Le dije que los dejara. Andrés se dio cuenta. Miró las tarjetas, luego a mí y no dijo nada. Tomó mi mano. Su palma todavía llevaba rastros de aceite de compresor, frotado pero no del todo ido. Tenue como una huella digital en un vidrio. El aceite de compresor viejo no sale fácil, dijo. Yo tampoco. Mi amiga Jessica dio un brindis. Es enfermera de urgencias, sin paciencia para el drama, sin tolerancia para la pretensión. Levantó su copa y dijo, Emma no necesita permiso. Nunca lo ha necesitado. El salón aplaudió. Miré las 2 sillas vacías. Miré a Andrés. Miré a las 40 personas que habían llegado. No porque le debieran algo a mi padre, no porque estuvieran calculando el costo social, sino porque les importábamos. Me hice una nota mental ahí mismo, de pie en Aldos, con luz de cobre sobre el ladrillo. Recuerda este sentimiento, no la tristeza, la claridad, la comprensión de que el amor no es asistir al evento de otra persona, es construir tu propia mesa y sentarte. 6 semanas después, la fábrica de mi padre llegó a la portada del periódico de Granville, no a la sección de negocios, a la página de obituarios, donde van las cosas que mueren para ser contadas. El titular decía, Vargas Manufacturing pierde contrato con Tri-State Auto, 300 empleos en riesgo. Estaba en mi escritorio cuando Jessica me mandó una foto del periódico.
Tri-State Auto Group había sido el cliente ancla de mi padre, el 40% de los ingresos de la fábrica. Habían cambiado a un proveedor en Michigan, con equipos más nuevos y menor costo operativo. Las máquinas CNC de mi padre tenían 20 años. Su sistema de cotización era una hoja de cálculo del 2008. Los números eran feos y los hice mentalmente antes de terminar mi café. 300 empleos con un ingreso familiar promedio de $40,000 significaban $12 millones al año, desapareciendo de Granville. El restaurante cerraría, la ferretería se reduciría, la escuela perdería ingresos fiscales. Una pérdida de contrato y todo el pueblo se tambalearía. Llamé a mi padre esa noche, no para disculparme, no para condolerme. Hice una pregunta profesional. ¿Necesitas que un contador revise los libros? Podría haber dicho que sí. Podría haberme dejado ayudar de la manera en que ayudo a cada pequeña empresa en este pueblo, con números, con claridad, con un plan. En cambio, no necesito la caridad del novio de mi hija, y no necesito que mi hija se comporte como mi contadora. Clic. Esa noche, abrí mi laptop y empecé a buscar archivos públicos de Vargas Manufacturing. Embargos fiscales, programas de depreciación de equipos, registros de propiedad del condado, el préstamo de la SB, a que mi padre había sacado en 2019. Los organicé en una plantilla de memorándum que usaba para candidatos de adquisición. No para mi padre, para alguien que realmente lo leyera. Si alguna vez has sido la persona a quien nadie escucha hasta que te necesitan, dale suscribir. Esta historia apenas está comenzando. El memorándum me tomó 3 noches. Recopilé todo lo disponible en registros públicos. Los activos fijos de Vargas Manufacturing. 4 máquinas de fresado, CNC. 2 prensas de estampado. Una línea de recubrimiento en polvo instalada en 2006. La lista de clientes sin Tri-State todavía mostraba el 60% de los ingresos intactos, distribuidos entre talleres de autos regionales y distribuidores de autopartes. La fuerza laboral promediaba 12 años de antigüedad. No eran ensambladores de nivel básico. Eran maquinistas, soldadores, inspectores de calidad capacitados. Ese tipo de conocimiento institucional no se reconstruye. Los números contaban una historia específica. La fábrica no estaba muerta, estaba hambrienta. Necesitaba capital para modernizar los equipos. Un trimestre de reserva de efectivo para estabilizar la nómina y un socio de gestión que entendiera las operaciones industriales. Un candidato de recuperación clásico. Sabía que Andrés había estado explorando expansión. Briggs Clima Holdings ya daba servicio a sistemas de HVAC industrial para 3 plantas manufactureras en el sur de Indiana. Una adquisición de fábrica le daría integración vertical. Instalar y mantener sistemas de clima en su propia instalación, más un flujo de ingresos diversificado fuera del HVAC residencial. La sinergia era real, no teórica. Formateé el memorándum limpio, clínico, sin emoción. Resumen ejecutivo, panorama financiero, evaluación de riesgos, proyecciones al alza. Al final escribí: creo que vale la pena considerarlo. Los números están aquí. Se lo envié a Andrés desde mi correo del trabajo. Lo leyó esa tarde en el sofá a mi lado, desplazándose en su teléfono mientras yo fingía ver un programa de cocina. Después de 10 minutos, puso el teléfono. He estado mirando esto por 6 meses. Me giré. 6 meses desde que empezaron los rumores sobre Tri-State. Le pedí a Ruth que sacara los archivos del condado la primavera pasada. El memorándum que había construido en 3 noches era la última pieza que necesitaba, no la primera. No le estaba abriendo una puerta a Andrés. Estaba confirmando que la puerta valía la pena cruzarla. La semana siguiente, Andrés me invitó a ver la oficina de Briggs Clima Holdings, no en Granville, sino en Shelburne, 30 minutos al norte, segundo piso de un edificio de piedra caliza encima de un dentista. Había llevado los libros de Andrés por 2 años. Conocía los números, pero nunca había estado en el cuarto donde los números se volvían reales. 4 escritorios, una pizarra que abarcaba la pared del fondo,
un mapa de Indiana y Ohio con 14 pines de colores, cada uno una empresa que Andrés poseía. Ruth Wan, su directora financiera, estaba sentada en el escritorio de la esquina. Tenía 54 años. Era exoficial de préstamos de la SBA en Granville Savings y había renunciado al banco para unirse a Andrés 8 años antes, cuando la mayoría de la gente en el pueblo todavía creía que era una operación de una sola camioneta. Ruth me estrechó la mano y señaló el mapa. Compró la primera empresa a los 26 años con un préstamo de la SBA y una Chevy Silverado. 14 adquisiciones desde entonces. El año pasado cerramos con $18 millones en ingresos consolidados. Todavía atiende llamadas de emergencia los domingos. Observé a Andrés al otro lado del cuarto hablando con su gerente de operaciones sobre un pedido de piezas. Mismo polo, mismas botas de trabajo, el mismo hombre que había llegado a la mesa de mis padres y había sido descartado en menos de 90 minutos. Tu prometido podría comprarse un Porsche, dijo Ruth. Maneja la camioneta de la empresa porque dice que los empleados respetan a un jefe que llega sucio. Ya sabía todo esto. Había conciliado las cuentas. Pero escuchar a Ruth decirlo, una mujer que había apostado su carrera por Andrés antes de que nadie más creyera en él, reencuadró algo. El mundo fuera de este cuarto no tenía idea. Mis padres no tenían idea. Habían construido todo un veredicto basado en un polo y el olor a aceite de compresor, y no habían pasado 14 minutos investigando lo que ese polo representaba. Mi madre me llamó la semana siguiente y sugirió almorzar. Acepté porque todavía la amaba, y amar a alguien no requiere aprobar todo lo que ha hecho. Nos encontramos en el café de la calle Maple, terreno neutral, suficientemente público para que las voces se mantuvieran bajas. Ella pidió su té de hierbas de siempre y puso las manos planas sobre la mesa como una negociadora. Emma, quiero entender. ¿Qué tiene de especial? Envolví ambas manos alrededor de mi café. Trabaja más duro que nadie que conozco. Construyó algo de la nada. Inclinó la cabeza de la manera en que lo hace cuando está a punto de reempaquetar la opinión de mi padre como preocupación maternal. Arregla cosas, Emma. Eso es todo. Eso es lo que hace. Puse mi taza. Él construye, mamá. Hay una diferencia. La verías si miraras. Cambió de táctica. Tu padre está pasando un momento terrible con la fábrica. Este no es el momento para... ¿Para qué? ¿Existir? ¿Planear mi propia vida? Se tensó. No por las palabras, sino por el tono. Parejo, medido, la voz que uso cuando presento hallazgos de auditoría a un cliente que no quiere escucharlos. Me levanté, puse un billete de $10 en la mesa y tomé mi abrigo. Cuando estés lista para conocer al hombre con quien me caso, no la versión que inventaron, ya sabes dónde vivo. Salí. A través del vidrio vi a mi madre quedarse inmóvil por un largo momento, mirando la silla vacía frente a ella. Algo cruzó por su cara. No enojo, algo más antiguo. Reconocimiento. Había visto una fotografía de mi madre a los 25 años saliendo de la casa de sus propios padres, después de que le dijeran que Roberto Vargas no era suficientemente bueno. Ella había peleado esa batalla y ganado. Solo olvidó de qué lado se supone que estaba. 2 semanas después, la Junta de Desarrollo Económico de Granville recibió una carta de intención anónima. La fábrica estaba sangrando. La producción bajó al 55% de capacidad. Mi padre recortó horas extra, congeló contrataciones y empezó a cubrir los déficits de nómina con ahorros personales. Un dato que sabía, porque los registros del condado mostraban un embargo de garantía personal, presentado contra la casa de la colina Ridgecrest. 300 familias veían adelgazar el estacionamiento cada semana. Jessica me contó que la sala de urgencias ya lo estaba viendo. Migrañas de estrés, dolor en el pecho que resulta ser ansiedad. La esposa de un maquinista llegó el martes pasado, convencida de que estaba sufriendo un infarto. Era un ataque de pánico. Tiene 31 años. Granville no tiene un plan B. No hay una segunda fábrica. No hay un campus tecnológico que esté por llegar. Si Vargas Manufacturing cierra, el pueblo no se reduce.
desaparece. Mi padre fue a 3 bancos en 2 semanas. First National en Columbus, Heartland en Bloomington, una sucursal regional de Chase en Indianápolis. Los 3 revisaron su balance, miraron la antigüedad del equipo y rechazaron. Colateral demasiado viejo, ingresos demasiado concentrados, riesgo demasiado alto. Llegó a casa de la tercera reunión y se quedó en su oficina hasta la medianoche. Lo sé, porque Gloria se lo contó a Jessica, y Jessica me lo contó. Sentí subir la hiperresponsabilidad en mi pecho, el impulso familiar de arreglar, de intervenir, de poner una hoja de cálculo frente al problema y forzarlo en columnas. Pero recordé su voz por teléfono. No necesito que mi hija se comporte como mi contadora, así que no llamé. En cambio, actualicé a todo de Andrés. El calendario se está acelerando. Si alguien va a moverse, tiene que ser pronto. La respuesta de Andrés llegó 20 minutos después. La debida diligencia casi está lista. Contraté a la firma de Kelsey Grant en Terre Haute para la auditoría, sin conflicto con Palmer y Gaines. Limpio, profesional. ¿Cómo hace todo? El periódico publicó la historia un miércoles. Comprador anónimo presenta carta de intención para adquirir Vargas Manufacturing. El trato podría salvar 300 empleos. Para el jueves por la mañana, el café de la calle Maple se había convertido en una máquina de especulación. Me senté en mi cabina habitual y escuché. Me dijeron que es un grupo de capital privado de Chicago. Mi primo trabaja en la oficina del secretario del condado. Dice que el archivo vino de una LLC en Indiana. Alguien me dijo que era Ford buscando una planta satelital. Bebí mi café y no dije nada. El pueblo estaba construyendo una mitología alrededor de un hombre que nunca habían conocido, y cada teoría aterrizaba en algún lugar impresionante. Wall Street, Detroit, Silicon Valley. Nadie adivinó Shelburne. Nadie adivinó 14 empresas de HVAC y una Chevy Silverado. Mi padre me llamó esa noche. Primera vez desde el desencuentro por el compromiso. Y aún así, la llamada no era sobre Andrés o una disculpa. Su voz era cuidadosa, medida, el tono de un hombre que sostiene una cuerda que tiene miedo de jalar. Este comprador podría ser real. Alguien está mirando la planta de verdad. Esperé. Eres contadora. Si alguien me manda un término de hoja, ¿puedes leerlo para mí? Ahí estaba. No una rama de olivo, sino una transacción. Necesitaba mi experiencia de la manera en que necesitaría a un plomero. Específica, funcional, temporal. Cada instinto que tenía como su hija quería decir que sí, ser útil, ser la persona a quien finalmente recurría. Pero yo ya estaba del otro lado de este trato. Había escrito el memorándum de adquisición. Había ayudado al equipo de Andrés a evaluar el objetivo. Una CPA que asesora a ambos lados de una transacción no es útil. Es una responsabilidad. No puedo tomar este encargo, papá. Tengo una relación profesional previa que crea un conflicto de interés. ¿Qué conflicto? Uno que no estoy en libertad de revelar, pero Tom Hadley en Palmer y Gaines tiene 30 años de experiencia en asesoría de fusiones y adquisiciones. Te dará una revisión más sólida que yo. El silencio se extendió por 6 segundos. Bien. Colgó. Serví otra taza de café y pensé en los términos de la hoja que se dirigía al escritorio de mi padre, con las iniciales de mi prometido enterradas 3 capas abajo, en la estructura de la LLD, y en cómo rechazar había sido la decisión profesional más difícil que había tomado en 9 años de práctica. Tom Hadley me llamó el viernes siguiente. Cortesía profesional entre colegas de la misma firma. Quería contexto del mercado local antes de terminar su revisión del término de la hoja. Le di lo que podía sin cruzar ninguna línea. La base de empleo de Granville, el papel de la fábrica en la economía regional, los negocios aguas abajo que dependían de esos sueldos. Información estándar que cualquier CPA en el pueblo podría proporcionar. Nada privilegiado, nada del trato en sí. Después de que colgamos, me senté en mi escritorio y pensé en la entidad adquirente que figuraba en ese documento. BCH, Adquisiciones. LLC. Conocía las letras. BCH.
Briggs Clima Holdings. Mi padre no. Tom tampoco. El abogado de Andrés había registrado la LLC en Delaware, específicamente para esta transacción sin ningún vínculo públicamente rastreable a la empresa matriz. Protección de activos estándar, privacidad estándar. 3 días después, Tom le envió a Roberto su evaluación. Proceder al acuerdo definitivo. Roberto respondió en 1 hora. Mi padre acababa de acordar vender el trabajo de su vida al hombre que se había negado a reconocer, guiado por una revisión de mi propio colega que no tenía idea de que el comprador y yo compartíamos una casa. Andrés llamó esa noche. Junta directiva mañana. Formalizaremos la carta de adquisición. Le dije que me alegraba. Luego pregunté qué pasaba con el nombre. Se queda Vargas Manufacturing. Es su nombre. Significa algo para este pueblo. Cerré mi laptop y me senté en silencio. La adquisición se cerró un jueves de septiembre. BCH. Adquisiciones LLC compró Vargas Manufacturing por $4,2 millones. Valor de mercado justo, verificado por auditoría independiente. Los documentos de cierre nombraban a la entidad adquirente como BCH, Adquisiciones LLC, la misma sociedad de responsabilidad limitada registrada en Delaware que el abogado de Andrés había creado para la transacción. Ninguna empresa matriz divulgada, ninguna propiedad beneficiaria mencionada. El nombre personal de Andrés no aparecía en ningún lugar de los papeles que Roberto firmó. Roberto manejó a casa desde la oficina del abogado y le dijo a Gloria que estaba hecho. Ella lloró el tipo de lágrimas que llegan después de meses de contener la respiración. Roberto se sirvió un bourbon y se sentó en el porche mirando un pueblo que todavía tenía una fábrica, todavía tenía empleos, todavía tenía una razón para quedarse. Le dijo a Gloria: voy a descubrir quién es el comprador en la cena de cierre. La Junta dijo que quiere conocer a todos. La Junta de Desarrollo Económico de Granville envió invitaciones formales ese fin de semana. Cena de agradecimiento del pueblo honrando al inversionista que salvó Vargas Manufacturing y 300 empleos. Etiqueta formal opcional. Salón Municipal de Granville, sábado 12 de octubre. Todas las familias del pueblo invitadas. Mi invitación llegó el lunes. Marqué el recuadro de RSVPE para 2 invitados y la envié de vuelta. Andrés confirmó su asistencia por separado, no como mi acompañante, sino como el invitado de honor. La coordinadora del evento de la Junta lo llamó directamente. Lo presentaría el alcalde, diría unas palabras y conocería a los trabajadores. Simple, digno, público. Saqué un vestido del armario. Burdeos, ceñido, el mismo tono que había usado en la fiesta de compromiso en Aldos. No fue coincidencia. Lo colgué en la puerta del armario y lo miré por un buen rato. Luego pensé en los asientos de la primera fila y en las personas que los llenan y en las que no lo hacen. Las 3 semanas antes de la cena convirtieron a Granville en algo que nunca había visto. Un pueblo unido por la gratitud hacia un extraño. La Junta de Desarrollo Económico colgó una manta en la calle principal. Gracias a nuestro héroe de Granville. Marta en la panadería hizo un pastel con forma de fábrica completo, con una chimenea de caramelo y glaseado que decía 300 fuertes. La banda de la preparatoria se ofreció de voluntaria para tocar en la cena. El pastor González, en la primera bautista, incorporó al misterioso comprador en su sermón del domingo, algo sobre la providencia y las oraciones respondidas. Mi padre caminaba por el pueblo como un hombre que había sido perdonado. La gente le estrechaba la mano en el supermercado. Tu fábrica valía la pena salvarla, Roberto. Él asentía y se erguía un poco más cada vez. Gloria presidió el comité de decoración para la cena. Flores, arreglos de mesas, una manta para el escenario. Se volcó en ello de la manera en que se vuelca en todo lo que puede controlar. Natalia reservó un vuelo desde Indianápolis. Quiero conocer al comprador, mandó al chat familiar. Eduardo conoce a algunos inversionistas. Quizás podamos hacer networking. Eduardo no respondió al chat grupal. Rara vez lo hacía. Andrés siguió su semana como cualquier otra semana. De lunes a sábado, trabajó.
visitas a sitios, revisiones trimestrales con 2 de sus gerentes de operaciones en Indiana, una negociación con proveedor para un pedido a granel de compresores. El domingo arregló el sistema de aire acondicionado de la señora Palomino en la calle Cerezo, sin costo, como lo había hecho cada verano por 6 años desde que murió su esposo. Llamada de servicio, me dijo cuando llegó a casa con grasa en los antebrazos. Ayudé a Gloria a acomodar flores en el salón municipal el martes siguiente. Puse centros de mesa en la mesa VIP y miré las filas de sillas frente al escenario. Primera fila, 2 asientos en el pasillo. Toqué el respaldo de uno y pensé en Aldous. 2 días antes de la cena, pasé por la casa de la colina Ridgecrest a recoger una caja de decoraciones que Gloria había olvidado en casa. La puerta delantera no estaba cerrada con llave. La casa estaba tranquila. Esa quietud particular de una casa grande cuando solo hay una persona adentro. Caminé hacia la cocina y escuché la voz de mi padre. Baja, casi inaudible, viniendo de su oficina en casa. La puerta estaba abierta unos centímetros. Me detuve. A través del espacio podía verlo sentado en su escritorio frente a la pared del fondo. Encima de su escritorio colgaba una fotografía que había conocido toda mi vida. Un hombre joven con casco de soldador, delantal de cuero, parado frente a la entrada de Vargas Manufacturing. Mi abuelo, Ernesto Vargas, tomada en 1978, 6 años antes del diagnóstico de silicosis, 15 años antes de morir a los 53. Mi padre le estaba hablando a la fotografía. Salimos, papá. Cumplí mi promesa. Su voz se quebró en la palabra promesa. Ella no entiende, no intentaba lastimarla, solo no quería que volviera a donde empezamos. Puso la mano plana sobre el escritorio, el mismo gesto que usa mi madre cuando está afirmándose. Arregla cosas para vivir, eso es lo que tú hacías. Y te mató. Me quedé en el pasillo respirando por la boca para que no me oyera. Entendí a mi padre en ese momento más de lo que nunca lo había entendido. Su miedo no era abstracto, era específico. Tenía nombre, una fotografía, una causa de muerte listada en un certificado médico. Pero entender y excusar son operaciones diferentes. Puedes ver exactamente por qué alguien construyó una pared y aún así saber que la pared tiene que derrumbarse. Retrocedí. Tomé la caja de la mesada de la cocina. Salí por la puerta delantera sin hacer ruido. A la mañana siguiente, durante el desayuno, mi padre le dijo a Gloria: espero que este comprador sea tú el tipo de hombre que construye cosas, no el tipo que solo las arregla. Mi padre se sentaba debajo de la fotografía de su propio padre y susurraba sobre la vida de la que había escapado. Y yo estaba de pie en el pasillo, sabiendo que el hombre que salvó su fábrica creció exactamente de la misma manera. Manos callosas, madrugadas, sin atajos. Si esta historia te hace pensar en alguien de tu familia, sigue viendo. La cena está a 2 días. La noche anterior a la cena, Gloria organizó lo que llamó un brindis familiar. Roberto, Gloria, Natalia y yo sentados alrededor de la mesa del comedor con una botella de vino que mi padre había estado guardando para una ocasión especial. Andrés, como de costumbre, no estaba invitado. Estaba en casa revisando su discurso. 3 párrafos, factual, modesto. Ese era su estilo. Mi padre se levantó y levantó su copa. Al hombre que salvó nuestra fábrica, quien quiera que sea, vio lo que construimos y decidió que valía la pena conservarlo. Bebió. Natalia, recién llegada del aeropuerto, todavía con tacones del vuelo. Apuesto a que fue a Wharton. No se hacen movimientos como este sin una educación seria. Mi padre puso su copa y se inclinó hacia adelante. Lo que sé es que esto no es algún tipo que arregla aires acondicionados, por el amor de Dios. Esto es alguien que entiende construir de verdad. Las palabras cayeron en la mesa como el mazo de un juez. Lo había dicho de nuevo, la frase exacta, el mismo desprecio que había dirigido hacia Andrés 6 meses antes. Ahora dirigido hacia una versión imaginaria de Andrés que no existía, mientras elogiaba a la versión real de Andrés sin saberlo. Sorbí mi vino.
La ironía era tan densa que tenía su propia gravedad. Natalia, siempre ingeniosa, mencionó que había buscado BCH adquisiciones en Google. Nada. Sociedad fantasma total. Estos grandes inversionistas siempre se esconden detrás de LLC. Había estado a una búsqueda de distancia. Si hubiera buscado Briggs Clima Holdings en lugar de BCH Adquisiciones, toda la cena se habría desmoronado ahí mismo en la mesa de la cocina. Pero no lo hizo porque en el esquema mental de Natalia, el comprador tenía que ser un fondo de cobertura o un ejecutivo de Fortune 500. Un hombre con 14 empresas de HVAC y una Chevy Silverado no era una categoría que pudiera imaginar. «Emma, ¿estás bien?», preguntó mi madre. «Estás callada». «Estoy bien, mamá, solo pensando en mañana». Sábado por la mañana. Andrés estaba de pie en el umbral de la habitación, sosteniendo un chaleco azul marino en una percha. Nunca lo había visto vestido más formal que con una camisa de botones. El traje había llegado de un sastre en Indianápolis 2 semanas antes. Andrés había ido a una prueba sin decirme, lo cual era tan típico de él que casi me reí. Le ayudé con la corbata. Sus manos estaban firmes, pero no estaban familiarizadas con el nudo. Se la até. Un medio Windsor, como usa mi padre. Luego noté por primera vez en 3 años que no podía oler aceite de compresor en sus manos. Las había frotado la noche anterior, 2 veces, admitió después, con jabón Pómez de mecánico. La piel estaba irritada y ligeramente roja en los nudillos. Limpia, completamente limpia. Se sentía mal y bien al mismo tiempo, como ver un río sin agua. ¿Seguro de esto?, preguntó. ¿De casarme contigo? Todos los días. De esta noche, especialmente esta noche. Ajustó el chaleco en el espejo, sin logo en el pecho por primera vez. Solo tela azul marino y un hombre que parecía haber vestido así toda su vida. Tu padre puede que no nos perdone. Mi padre no me ha perdonado por elegirte. Mañana no se trata de perdón. Se trata de que la verdad tenga un micrófono. Saqué mi vestido. Burdeo, ceñido, el mismo tono que en el compromiso. Deslicé el anillo de titanio en mi dedo y lo giré hasta que el grabado atrapó la luz. Hecho para durar. Esa frase había ido acumulando peso por 6 meses, de una dulce inscripción a un lema de negocios, a una promesa de 14 años, escrita en un blog de notas legal. Para mañana por la noche, cargaría con el peso del futuro de todo un pueblo. El salón municipal de Granville se llenó como una iglesia en Pascua. 312 personas en sillas plegables, trajes dominicales y mejores vestidos. Los trabajadores de la fábrica llegaron con sus esposas, esposos e hijos adolescentes, maestros de la preparatoria, enfermeras del hospital de Granville, el pastor González y su esposa en la segunda fila, el dueño de la ferretería, la mujer que dirige la guardería en la calle Álamo. Todo el ecosistema de un pueblo que funciona con una sola nómina, reunido bajo luces fluorescentes y una manta que decía 300 fuertes. Las flores de gloria estaban por todas partes, arreglos blancos y dorados en cada mesa, una cascada de lirios enmarcando el escenario. Mi padre estaba sentado en la mesa VIP junto al podio, traje azul marino, pin de bandera en la solapa, Gloria a su derecha, Natalia a su izquierda con el teléfono listo para grabar. Yo estaba sentada en la primera fila, 2 asientos, el mío y el vacío a mi lado, reservado para Andrés, que entraría por la puerta lateral. Miré la silla vacía, cuarto diferente, ocasión diferente, pero mi cuerpo recordaba la fiesta de compromiso, las 2 sillas con tarjetas de nombre que nadie vino a ocupar. Esta noche, la silla vacía a mi lado se llenaría, solo que no desde la audiencia. El alcalde Simmons tomó el podio a las 7 en punto. Buenas noches, Granville. Esta noche honramos al inversionista que creyó en este pueblo cuando los bancos no creyeron, que vio a 300 familias y decidió que valían la pena. Aplausos. Mi padre se acomodó la corbata. Jessica me guiñó el ojo desde 3 filas atrás. Ruth Wan estaba sentada cerca de la puerta lateral, piernas cruzadas, serena como una mujer que había estado esperando este momento por 8 años.
El alcalde continuó. Nuestro invitado de honor ha pedido hablar brevemente. Damas y caballeros, el socio gerente de BCH Adquisiciones, el nuevo propietario de Vargas Manufacturing. La puerta lateral se abrió. Andrés entró usando el chaleco azul marino, la camisa a la medida, la corbata que le había anudado esa mañana, sin cinturón de herramientas, sin logo, sin llaves de camioneta en la cadera. Se movió por el pasillo lateral como se mueve por una obra, parejo, sin apuro, ojos al frente. Algunas personas en las filas traseras lo reconocieron. Lo vi pasar. Un maquinista llamado Diego, cuyo sistema de aire acondicionado en casa Andrés había arreglado el julio pasado. Le dio un codazo a su esposa. Ella entrecerró los ojos. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Un susurro recorrió el cuarto hacia atrás, como una piedra lanzada en agua tranquila. Andrés llegó a las escaleras del escenario. Las subió, se paró detrás del podio, ajustó el micrófono 5 centímetros hacia abajo. Es alto. El salón se calmó. No observé a Andrés, observé a mi padre. Roberto ya estaba de pie. Se había levantado para la entrada, de la manera en que te levantas para un dignatario. Sus manos se habían juntado una vez, 2 veces. El tercer aplauso nunca cayó. Vi el momento en que su cerebro alcanzó a sus ojos, la forma de la mandíbula, la manera en que el hombre sostenía los hombros, la inclinación específica de la cabeza que Roberto había estudiado en su propia mesa del comedor y descartado en menos de 90 minutos. Andrés se inclinó hacia el micrófono. Buenas noches. Me llamo Andrés Briggs. Soy el fundador y socio gerente de Briggs Climate Holdings y el nuevo propietario de Vargas Manufacturing. El salón estalló. Los trabajadores que lo habían reconocido ya estaban de pie. Diego estaba vitoreando. Una mujer en la tercera fila, esposa de un soldador, lloraba. Los aplausos se construyeron y rodaron por el salón como una ola. 300 personas celebrando el hecho de que su pueblo tenía futuro. Mi padre estaba inmóvil. Sus manos colgaban a los costados ahora. Su cara se había puesto del color de las paredes de piedra caliza. La boca de mi padre se abrió. No salió nada. Gloria apretó su antebrazo con ambas manos, no para sostenerse, sino para estabilizarse. Había reconocido a Natán Andrés en el momento en que llegó al podio. Su cara estaba blanca. El collar de perlas que usaba para los eventos del pueblo subía y bajaba con respiraciones cortas y superficiales. Natalia bajó el teléfono. La pantalla se apagó. Miró el escenario con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que la búsqueda de Google que no hizo la habría salvado de este momento. El resto del salón siguió aplaudiendo. No sabían. Para ellos era una noche triunfal. Un hombre local, un emprendedor hecho a sí mismo, salvando la fábrica de la que dependían sus familias. El drama era invisible, enterrado en 6 meses de silencio. 2 sillas vacías y una oración sobre aires acondicionados. Andrés estaba de pie en el podio y esperó que los aplausos se asentaran. No miró a mi padre, no me miró a mí, miró a los trabajadores. Su gente ahora. Me senté en la primera fila, la fila en la que mis padres se habían negado a sentarse en mi compromiso, y sentí la simetría presionar contra mi pecho como una palma. Las 2 sillas en Aldos, las 2 sillas en la mesa VIP, la primera fila que no quisieron llenar y el escenario que no podían abandonar. Cada asiento en este cuarto contaba una historia sobre quién se presentó y quién no, quién miró y quién se negó a ver. Mi padre se sentó despacio. Gloria lo jaló hacia su silla. Él cruzó las manos sobre la mesa y las miró fijamente. Las manos que habían estado congeladas a mitad de un aplauso 1 minuto antes. Las manos de un hombre que acababa de aplaudir a la persona que había llamado indigna de su hija. Andrés habló de la manera en que hace todo, medido, factual, sin actuación. Empecé con una camioneta y una caja de herramientas hace 14 años en un estudio en el oeste de Terre Haute. He sido técnico de HVAC, dueño de pequeña empresa, y ahora fabricante. No compré esta fábrica para probarle nada a nadie. Hizo una pausa, no por efecto.
sino porque lo decía en serio. La compré porque 300 familias dependen de ella y porque las personas que la construyeron merecen algo mejor que un aviso de bancarrota. Miró a la multitud, no a la mesa VIP, sino a los trabajadores. Conservarán sus empleos, todos. La modernización empieza el mes que viene. Nuevos equipos CNC, automatización actualizada y una renovación del sistema de clima para el piso de producción, para que no estén trabajando a 35 grados Celsius todos los julios. Risas. Algunos trabajadores silbaron. El nombre se queda Vargas Manufacturing, porque ese nombre le pertenece a este pueblo y respeto lo que representa. Dio un paso atrás. El salón se puso de pie. Ovación. Hombres que habían pasado 30 años en el piso de la fábrica aplaudían con manos agrietadas. Mujeres que habían pasado 6 meses preguntándose si sus familias sobrevivirían se abrazaban y se secaban los ojos. Diego el maquinista gritó desde la quinta fila. Ese es el tipo que arregló mi aire acondicionado el verano pasado. Más risas, más aplausos. La frase flotó en el aire. El tipo que arregla aires acondicionados. 300 personas acababan de aprender que la persona que arregla sus sistemas de clima también arregla fábricas, arregla pueblos, arregla la infraestructura económica que mantiene viva a una comunidad. Y en algún lugar de la mesa VIP, mi padre estaba sentado con su bourbon sin tocar, las manos planas sobre el mantel, los ojos fijos en el hombre que había descartado como indigno de su hija. El alcalde regresó al podio, radiante, e invitó al expropietario a decir unas palabras. Roberto se alejó de la mesa. Gloria trató de sostenerle el brazo. Roberto, quédate sentado. Pero él se soltó y caminó hacia el escenario. Su paso era rígido. Subió los 3 escalones al podio y se quedó donde Andrés había estado 30 segundos antes. 312 rostros lo miraron desde abajo. Roberto aferró los bordes del podio. Sus nudillos se pusieron blancos. Quiero agradecer... Se detuvo. Miró a la multitud. Miró a Andrés, que estaba de pie al lado del escenario sosteniendo un vaso de agua con la tranquilidad de un hombre que ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Roberto me miró. Primera fila. Vestido burdeos, anillo de titanio. No asentí. No sacudí la cabeza. Solo le devolví la mirada de la manera en que miro un balance general. Parejo, quieto, esperando que los números hablen. Quiero agradecer al hombre que salvó esta fábrica. Su voz se quebró en la palabra fábrica, no en la palabra que estaba pensando. Intentó continuar. Las palabras no se formaron. Dio un paso atrás del micrófono, ambas manos levantadas en un gesto de rendición, y bajó del escenario. Gloria lo encontró al pie de los escalones. El salón estuvo en silencio por 3 segundos, el tipo de silencio que pesa algo, y luego alguien al fondo empezó a aplaudir suavemente, y el sonido se extendió por el salón como una bondad. Me levanté, caminé al podio. El micrófono todavía estaba encendido. Lo ajusté y miré el cuarto. Los trabajadores, las familias, los maestros y enfermeras y dueños de tiendas que habían construido sus vidas alrededor de una fábrica que casi desapareció. Mi padre construyó esta fábrica de la nada. Andrés Briggs la salvó de la nada. Se parecen más de lo que ninguno de los dos sabe. Puse el micrófono en el podio y volví a mi asiento. Una oración, sin explicación, sin disculpa en nombre de nadie. Solo un hecho con forma de puente, ofrecido a un cuarto lleno de personas que podían cruzarlo o no. Después del programa formal, el salón se relajó en una recepción. Los trabajadores hacían fila para estrechar la mano de Andrés. Él habló con cada uno de ellos. Conocía a algunos por nombre de llamadas de servicio. Aprendió a los demás en tiempo real, con la atención de un hombre que entiende que ser dueño de una empresa significa ser dueño de su responsabilidad hacia las personas dentro de ella. Me quedé cerca de la mesa de refrigerios y observé. Jessica apareció a mi lado. Eres una caja fuerte absoluta. ¿Cuánto tiempo llevas guardando esto? El suficiente. Tu papá parece que alguien le cambió el bourbon por vinagre. Ya se recuperará o no. De cualquier manera, la fábrica está funcionando.
Jessica apretó mi brazo y se adentró en la multitud. Encontré a Roberto en el pasillo fuera del salón principal. Estaba recostado contra la pared. Gloria junto a él, con la mano en su espalda. Se veía 10 años más viejo que la noche anterior en la cena. ¿Sabías?, dijo cuando me vio. Sí. ¿Cuánto tiempo? El suficiente para asegurarme de que el trato fuera sólido. ¿Por qué no me lo dijiste? Dejé que la pregunta reposara por un latido. ¿Habrías aceptado el trato? Abrió la boca, la cerró. Los dos sabíamos la respuesta. Andrés caminó hacia mí por detrás. Corbata aflojada, mangas enrolladas hasta el antebrazo. Sus manos estaban limpias, completamente limpias. El aceite de compresor frotado por primera vez desde que lo conocí. Extendió su mano derecha a mi padre. Roberto la miró. La mano a la que le había dado un apretón perfunctorio en la mesa del comedor 6 meses antes. La mano de la que nunca se había molestado en aprender nada. La tomó, la sostuvo, no un apretón de manos, algo más parecido a un hombre alcanzando tierra firme. Sus ojos estaban húmedos. Andrés. Buena fábrica, señor Vargas. Me alegra que podamos mantenerla funcionando. La voz de Roberto apenas se escuchó. Podrías haberla dejado cerrar. No es la manera en que trabajo. Encontré a Natalia en el baño de mujeres 10 minutos después, de pie en el lavamanos, el rímel corrido sobre la mesada. Me miró en el espejo. Podrías haberme dicho. Me recosté contra el marco de la puerta. Tú tampoco viniste a mi compromiso. Eso es diferente. ¿Cómo? Giró el grifo de agua, encendiéndolo y apagándolo, comprando tiempo para una respuesta que no llegaría. Eduardo gana 3 veces lo que... Se detuvo, apretó los labios. Demasiado tarde. Sigue, dije. Termina la oración. No quise decir... Quisiste decir exactamente lo que dijo papá, que el valor de Andrés se mide en un cheque, y has estado midiendo tu propia felicidad de la misma manera. ¿Cómo te está yendo con eso? Se tensó. No por crueldad. No estaba siendo cruel. Estaba diciendo lo que ella ya sabía y de lo que había estado huyendo desde el día en que se casó con un currículum en lugar de con una persona. Su casa de 5 habitaciones en Carmel tenía 4 cuartos vacíos. Su esposo no había llamado en toda la noche. El prometido de su hermana, el técnico de mantenimiento, acababa de recibir una ovación de todo un pueblo, y su propio esposo no había mandado un mensaje para preguntar cómo había ido la cena. No estoy enojada contigo, Natalia. Estoy triste por ti. Elegiste el currículum sobre la persona. Yo elegí a la persona. Las dos vivimos con eso. Me miró al espejo. Pensé que podría volver a llorar, pero no lo hizo. Se echó los hombros hacia atrás, se limpió el rímel con una servilleta de papel y tomó su teléfono. La pantalla estaba rajada de cuando la había dejado caer en el pasillo. El nombre de Eduardo no aparecía en ninguna notificación. ¿Podemos hablar algún día?, preguntó. No sobre Eduardo, sobre nosotras. Cuando estés lista. Salí. No cerré la puerta fuerte. No lo necesité. El suave clic fue suficiente. La cena se fue apagando de la manera en que se apagan todos los eventos de los pueblos pequeños. Lentamente, con apretones de manos y pastel sobrante envuelto en servilletas. Andrés estaba junto a la salida, despidiendo a cada familia que pasaba, aprendiendo los nombres de los hijos de quienes ahora era responsable. Esperé junto al perchero, vestido burdeos, anillo de titanio, la misma mujer que había estado de pie en Aldos 6 meses antes, solo que más ligera. Cerca de la puerta apareció mi padre. Gloria detrás de él, abrigo ya puesto, cartera apretada contra el pecho. Roberto se paró frente a Andrés y ante mí con las manos en los bolsillos, una postura que nunca había visto en un hombre que se enorgullecía de su postura. Les debo una disculpa a los dos. No lo suavicé. Nos la debes. Dije cosas que... Dijiste lo que creías. La pregunta no es si lamentas haberlo dicho. Es si todavía lo crees. Miró a Andrés. Chaleco azul marino, sin logo. El hombre que atendía llamadas de emergencia de HV hace los domingos y firmaba papeles de adquisición los lunes.
el hombre que había conservado el nombre de la fábrica porque significaba algo para el pueblo. No, se frotó la nuca. Ya no sé lo que creo. Ese es un comienzo. Tomé el brazo de Andrés. La cena estuvo deliciosa, papá. Nos vemos cuando estés listo. Salimos al aire de octubre. Granville estaba oscuro excepto por las farolas y el resplandor del salón municipal detrás de nosotros. La manta de 300 fuertes ondeaba sobre la calle principal. Pasé por la primera fila una última vez al salir. 2 sillas, la mía y la de Andrés, ahora vacías. Sillas diferentes, significado diferente. La misma lección. Preséntate o quédate atrás. 3 semanas después de la cena, comenzó la modernización. Un camión plataforma entregó la primera máquina, CNC, nueva un lunes por la mañana, y la mitad del pueblo vino a verla rodar por las puertas de la fábrica. El equipo de operaciones de Andrés instaló una oficina temporal en el viejo cuarto de descanso. Roberto apareció el martes con una camisa de botones en lugar de un traje. Primera vez que podía recordarlo vistiéndose de manera informal para la fábrica, y se presentó con el gerente de proyecto de Andrés como el consultor. Lo dijo sin ironía. Casi. Gloria me llamó un miércoles. Tu padre quiere tener una cena, solo los 4. Él, yo, tú y Andrés. Saqué un hilo de mi suéter y consideré la petición. Dile que me llame él mismo. Emma, no es bueno para... Construyó una fábrica de la nada. Puede hacer una llamada. Roberto llamó la noche siguiente. Su voz era áspera, de la manera en que se pone cuando Ansa ha estado ensayando algo y todavía no está seguro de las palabras. El sábado, en nuestra casa. Traigan el postre. Después de que colgamos, Andrés preguntó de qué se trataba. Se lo dije. Asintió y volvió a revisar un contrato de mantenimiento. Esa noche, me enteré meses después gracias a Gloria, Roberto se sentó en su escritorio y buscó el nombre de Andrés en un motor de búsqueda. Briggs Clima Holdings. 14 empresas, 18 millones de dólares en ingresos consolidados. Un caso de éxito de la SBE ha destacado en un artículo del Indiana Business Journal de 2022. Un perfil en el periódico de Terre-Haute sobre un emprendedor local de HV hace que reinvertía en infraestructura comunitaria. Roberto leyó cada artículo, luego cerró la laptop, se levantó de la silla y fue a la pared a pararse frente a la fotografía de su padre. El soldador, el hombre en el delantal de cuero. Esta vez no dijo nada, solo se quedó ahí parado. Quizás algunas conversaciones ocurren en el silencio después de que las palabras se acaban. Cena del sábado en la casa de la colina Ridgecrest. Llevé un pastel de nuez y Andrés llevó una botella de bourbon, el mismo que bebe mi padre, lo que pensé que era considerado o estratégico, y decidí que era ambas cosas. La mesa estaba puesta para 4, sin vajilla buena esta vez, platos normales. Gloria había hecho brisket, no asado, no la comida de actuación del domingo, sino comida real que había cocinado sin agenda. Nos sentamos. Roberto preguntó sobre la empresa tenedora, no de la manera interrogativa en que preguntaba a Eduardo sobre la economía de la práctica quirúrgica, de la manera en que un hombre pregunta cuando genuinamente intenta entender algo que se perdió. Andrés respondió simplemente. ¿Cómo empezó? ¿Cómo funcionó el préstamo de la SBA? ¿Cómo la primera adquisición casi fracasó porque los libros del vendedor estaban en desorden? ¿Cómo Ruth renunció al banco para unirse a él? ¿Cómo en cada empresa que compró conservó a los empleados? Mi padre escuchó, asintió, hizo preguntas de seguimiento. Una vez, solo una, el viejo reflejo se disparó. Se inclinó hacia adelante y empezó. Lo que realmente deberías hacer con la línea de producción es... Andrés, cortés y firme. Ya lo tenemos cubierto, señor Vargas. Roberto tragó el resto de la oración. Tomó un sorbo de bourbon, siguió adelante. Después del postre, Roberto me llevó aparte en el pasillo, cerca de la puerta principal. Estaba de pie bajo la lámpara que mi madre había elegido en 1996 y se veía cansado de una manera que no tenía nada que ver con el sueño. No es lo que esperaba. Nunca lo fue. Solo nunca miraste. Lo siento, Emma.
Sostuve su mirada. Lo sé. No dije que estaba bien. No lo estaba. No dije que no importaba. Sí importaba. Acepté la disculpa por lo que era. Tardía, incompleta, irreal. Las disculpas tardías son el único tipo que hace mi familia. En la puerta principal, Gloria me abrazó y susurró: debería haber ido al compromiso. Debías haberlo hecho, pero estás aquí ahora. Manejamos a casa. Andrés mantuvo los ojos en el camino. Tu papá me preguntó sobre la fábrica por 45 minutos. No mencionó los aires acondicionados ni una vez. Me reí. Primera risa real en meses. Miré el anillo de titanio en mi dedo. Hecho para durar. Me lo dijo la primera noche. Solo que no sabía que se refería a todo. Mi padre pasó 30 años probando que era más que el hijo de un soldador. Andrés pasó 14 años probando que el hijo de un soldador podía ser dueño de todo el pueblo. La diferencia no es la ambición. La tenían en igual medida. La diferencia está en qué haces con el miedo que la impulsa. Mi padre huyó del suyo. Andrés construyó con el suyo. Y yo elegí al constructor. Esa es mi historia. 2 sillas vacías, un aplauso congelado y un hombre que arregló todo, incluyendo a la familia que pensó que no era suficientemente bueno. Si esta historia te recordó que la dignidad no es un título de trabajo, compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario, dale a suscribir y nos vemos en el próximo.